Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde analizamos los temas que marcaron la actualidad de la semana. En esta ocasión hablamos de los 6 meses de ofensiva israelí en la Franja de Gaza y también de los 75 años de la OTAN. Y para el análisis contamos, por un lado, con Gonzalo Abarca, él es presentador del programa Foro Interamericano de La Voz de América y nos acompaña desde Washington, también con Jorge Raya Pons, él es periodista del Español y está con nosotros desde Madrid, España. Finalmente, Eduard Soto, periodista y editor de la mesa central del periódico colombiano El Tiempo, aquí en el estudio de France 24 en Bogotá. Y también contamos con Catalina Gómez Ángel, ya la conocen, es corresponsal de France 24 en Irán y también es nuestra enviada especial a Ucrania y hoy está con nosotros desde Teherán. Eduard, Gonzalo, Jorge, Catalina, muchísimas gracias a todos por repetir aquí en este programa de France 24. Les propongo que empecemos hablando de la situación en la Franja de Gaza, porque se cumplen ya 6 meses de ofensiva en que el ejército israelí ha matado a más de 33.000 personas, según el Ministerio de Salud gazatí. Pero ha sido la matanza de 7 voluntarios, 6 de ellos extranjeros, de la ONG internacional World Central Kitchen, lo que podría poner en jaque el apoyo incondicional estadounidense a Israel. Ahora, para analizar el contexto en los que se cumplen estos 6 meses, medio año ya, de ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, Eduard, le empiezo preguntando si realmente cree que estamos ante un punto de inflexión en lo que es el apoyo estadounidense a Israel, vital, ¿no?, para que Israel continúe adelante con esta ofensiva. Rosa, gracias. Un saludo especial y también a los compañeros panelistas. Catalina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Básicamente yo no creo que vaya a ser un punto de inflexión. Yo creo que sobre el terreno las cosas van a seguir funcionando más o menos como han estado funcionando. Básicamente porque Israel no ha logrado acabar con sus objetivos fundamentales y principales, que es el de eliminar la capacidad militar de Hamas en el territorio gazatí. Es cierto que Estados Unidos ha subido el tono, es cierto que se está hablando de alguna manera de que el apoyo estadounidense a Israel va a depender de las garantías de seguridad sobre los civiles, pero al mismo tiempo Estados Unidos sigue enviando armas, Estados Unidos sigue enviando misiles y demás cosas, no va a permitir un embargo de armas contra Israel y, por supuesto, cualquier nueva resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU que de alguna manera pueda afectar los intereses de Israel, pues muy probablemente va a ser vetada. Entonces, yo sí creo que hay un cambio en el lenguaje hacia Israel, pero el gobierno del presidente Joe Biden en ese momento está en una encrucijada porque, por una parte, se le vienen las elecciones presidenciales, tiene que cuidar el lobby judío en Washington y, por otra parte, tiene que mantener cierta imagen de equilibrio frente a las aspiraciones del gobierno de Benjamín Netanyahu. Gonzalo, voy con usted, ya que se encuentra en Estados Unidos. No sé cómo lo percibe desde allá y teniendo en cuenta que precisamente este viernes Estados Unidos ha votado en contra, junto a Alemania, destaquemos, de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que pedía que Israel rindiera cuentas por posibles crímenes de guerra, incluso hablaba de crímenes contra la humanidad que pudiera estar cometiendo en la Franja de Gaza y que también insta, un poco en lo que decía en la línea Eduard, a que cesara la venta de armas a Israel, y Estados Unidos ha votado en contra, ¿no?, a pesar de esas exigencias que imponía Biden el jueves. Claro, y Eduard está en lo correcto, Rosa. Hay algo interesante y es que Estados Unidos siempre va a apoyar a Israel, ya sea un presidente republicano, un presidente demócrata. No solamente hay un mandato moral, si se quiere, sino que también Estados Unidos necesita a Israel. Recordemos que es una región en donde continúa la amenaza de grupos que el Departamento de Estado ha denominado terroristas, como es Hamas, como es el caso de Hezbollah, en donde está Irán, en donde los Houthis también están atacando. Necesita de Israel. Sin embargo, debe manejarlo muy bien. Hace 6 meses, como bien lo mencionas, que se cumplen los 6 meses de el atentado que ha hecho Hamas contra Israel. 1.200 personas aproximadamente, de acuerdo a datos oficiales, murieron en él. Obviamente el primer ministro Netanyahu entrando a fondo. Sin embargo, como estamos viendo, la relación debe mantenerse. El primer ministro mantuvo el apoyo internacional, si se quiere, al principio. Ahora vemos que Netanyahu, la comunidad internacional se está alejando
alejando un poco. Me gustaría agregar a lo que estás diciendo que estamos viendo la punta del iceberg, porque estamos hablando de 7 trabajadores del World Central Kitchen, del chef José Andrés. En realidad son 8, incluyendo al translator. Pero en realidad, de acuerdo a lo que está diciendo el secretario de Naciones Unidas, que es Antonio Guterres, son 196, Rosa, trabajadores que están involucrados en la ayuda, de ayuda humanitaria a Gaza, que han muerto en estos 6 meses. 196. Obviamente, estamos viendo las 8 personas que están muriendo, pero está esto llamando verdaderamente a la comunidad internacional. Se están poniendo las barbas en remojo y se están preguntando cómo está conduciendo Israel, que al principio dio garantías de que los civiles estaban siendo protegidos. ¿Cómo está conduciendo esta guerra en donde estamos viendo prácticamente cada semana muertes de personas inocentes, de personas civiles y personas que están ligadas a toda la red de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, Rosa? Claro, precisamente teniendo en cuenta que según Naciones Unidas son 196 los trabajadores humanitarios, como bien decías, a los que ha matado Israel a lo largo de estos 6 meses de ofensiva, y en total 33.000, ¿no? El número de víctimas mortales de la ofensiva. Es verosímil, Jorge, le traslado la pregunta, este argumento, esta respuesta que ha dado el ejército israelí de que se trató de un grave error, esta matanza de los trabajadores de World Central Kitchen. Lo razonable es ahora preguntarse cuántos errores graves han cometido. Además de la imagen de Netanyahu está muy dañada y también la credibilidad. Es evidente. Nunca ha caído especialmente simpático Netanyahu. Yo recuerdo una anécdota muy conocida de una conversación que pillaron de Sarkozy y Obama. Sarkozy decía que no aguantaba a Netanyahu y Obama le decía, pues imagínate yo que tengo que lidiar con él más a menudo. Esa distancia que se ve, se muestra en las palabras y en ciertos gestos de la administración Biden con Netanyahu, es difícil saber todavía si precederá a los hechos. Pero lo que se puede constatar es que cada vez está más incómodo Biden con Netanyahu, que dentro de los demócratas hay cada vez más presión y está cada vez más injustificado las acciones o, digamos, el nivel de la respuesta que ha dado Netanyahu a las acciones de su ejército después del ataque de Hamas de octubre. La cuestión es cuánto tiempo va a sostener esto, porque una cosa es que sea leal Estados Unidos e Israel y otra cosa es que Biden sea leal 100% a Netanyahu, sin fisuras, y si sigue suministrando las armas en los niveles que se está dando ahora. Catalina, antes de entrar en el rol que está jugando Irán en este conflicto donde tú te encuentras, me gustaría conocer también tu opinión sobre la incondicionalidad del apoyo estadounidense, porque hemos visto que ya una de las primeras medidas que ha adoptado el gobierno israelí es abrir este paso de Erez en el norte de la Franja de Gaza, donde, según Naciones Unidas, la hambruna, la situación humanitaria es más grave, para permitir la entrada directamente por el norte del enclave. Sin embargo, no parece que haya suficiente presión para que se logre un cese el fuego. No sé si consideras que Estados Unidos podría haber hecho más mucho antes, o si puede lograr ahora un cese de hostilidades. Sin duda pudo haber hecho muchísimo más antes, lo ha intentado ya hace algunas semanas, pues, sin embargo no ha puesto esa presión que tenía que hacer contra el gobierno israelí, o sea, contra todo este gobierno de guerra, pero especialmente sobre Netanyahu. Es interesante y triste que realmente lo que pasó con estos trabajadores humanitarios de World Central Kitchen, que quienes hemos trabajado en el terreno hemos visto la labor tan impresionante que pueden llegar a ser allí cuando apenas han empezado los conflictos, las tragedias. Allí ya están ellos trabajando, movilizando a la población y trayendo ayuda para que todo el mundo pueda tener un plato de comida decente en la mesa y que el hambre no sea un arma de guerra. Es triste que sean ellos los que hayan tenido que poner sus vidas para realmente lograr
movilizar no solamente a Israel a tomar decisiones, no solamente en los castigos, y a mirar realmente lo que está haciendo su ejército, porque lo que hacen ahora realmente, y esto cuando miran detalladamente esta investigación, esto no es nuevo lo que hace Israel, esto lo ha venido haciendo no solamente con otras organizaciones humanitarias, con las Naciones Unidas, con otras organizaciones que trabajan allí, especialmente lo que hemos visto en los hospitales, y también para agilizar y aprovechar para poder dejar mayor entrada de ayuda humanitaria. Hemos visto cómo van a abrir el paso fronterizo de Erez, también desde el lado de Jordania. Sin embargo, lo ideal sería que esta presión norteamericana, y no solamente también británica y de otros países, lograra traer un cese al fuego tan necesario en este momento. Yo creo que nunca había estado el gobierno israelí en un momento más difícil, al menos desde el comienzo de esta guerra, y vamos a ver si esa presión realmente logra traer al menos un poco de alivio a la población que todavía permanece dentro de la Franja de Gaza. Y Catalina, más allá de la presión de sus aliados, lo que hemos visto es también que Irán, el principal enemigo de Israel, podríamos decir, ha elevado la retórica de la amenaza después de atribuir a Israel un ataque contra la residencia de su embajador en Siria, ¿no?, en el que mató a 7 cargos de la Guardia de la Revolución Islámica, entre ellos 3 altos mandos, ¿no? ¿Cuál es la situación, el ambiente ahora en Irán? ¿Se espera realmente que estas amenazas pasen de la retórica, como hemos venido escuchando, a la práctica? Sí, Irán realmente tiene que responder. Hoy estuvimos durante la mañana en un acto que aquí en Irán se llama anualmente el Día del Quds o de Jerusalén. Desde la victoria de la República Islámica, el Ayatollah Khomeini creó que el último viernes del Ramadán fuera el Día de Jerusalén, en contra de la opresión de los palestinos, la ocupación de Jerusalén oriental, y también contra el Estado sionista, como lo dicen en Irán. Y realmente no solamente en los discursos, sino hablando con las personas que participaban en esta demostración, Rosa, es evidente. Hay que aclarar, quienes participan en estas demostraciones son la gente más fiel y más seguidora de la República Islámica, que realmente se sostienen gracias a ellos. Realmente decían que era el momento de responder. Aquí sienten que Irán nunca respondió con fuerza al asesinato del comandante de las fuerzas Quds de las guardias revolucionarios, Qasem Soleimani, a pesar de esos ataques que se lanzaron con misiles hacia esta base norteamericana en Irak y otro tipo de atentados, pero realmente aquí sienten que este es el momento que realmente Irán tiene que responder. Ahora bien, ¿cómo responderá Irán? Lo hará directamente desde Teherán y desde Irán, desde territorio iraní. Lo hará a través de esas milicias que hacen parte del eje de la resistencia, es decir, lo hará desde Irak, desde Siria, desde el Líbano. ¿Cómo lo hará? ¿Con drones? ¿Lo hará dentro del territorio de Israel o lo hará a misiones de Israel en el extranjero, como algunas personas están barajando? Realmente yo creo que estamos a pocas horas de ver cómo será el ataque de Irán. Si miramos muy bien cómo fue la respuesta leve, otra vez, del asesinato de Qasem Soleimani en el 2020, después de haberlo enterrado, ellos directamente lanzaron un ataque esa noche. Hoy ya los cuerpos están aquí, los presentaron durante esta demostración, mañana serán enterrados, así que yo creo que estamos a pocas horas, pero la presión que uno siente en la calle en Irán es que tienen que responder, y con mucha más fuerza que lo que han hecho anteriormente. Y según el medio israelí Times of Israel, están cerradas 28 embajadas israelíes precisamente ante el temor de recibir un ataque por parte de Irán. Eduard, le pregunto si Israel se beneficia de algún modo de que Irán escale la amenaza, ¿no? Porque uno quizás no acaba de entender por qué bombardear la embajada de otro país en territorio, además, de otro país. Rosa, la percepción que yo tengo es que de alguna manera Israel quiere escalar un punto más arriba, un conflicto con Hamas hacia lo regional.
La razón que yo veo es la siguiente. La percepción que tenemos es que Israel se está quedando sin tiempo, se le está agotando el tiempo, las presiones internacionales están creciendo, no cumplen su objetivo estratégico original, que era el de destruir completamente a Hamas. Tiene la presión de una eventual hambruna en el territorio gazatí, que eso sin lugar a dudas le quitaría peso moral a su argumento reciente del derecho a la defensa. Entonces, sí, de alguna manera amplía el rango a región de su conflicto, pues va a ganar tiempo por una parte para, de alguna manera, cumplir su objetivo estratégico de destruir a Hamas, pero por otro, también de ganar tiempo, de responder a los intereses de la coalición de gobierno, los partidos de extrema derecha ultrarreligiosos, que de alguna manera siguen anhelando que todo ese territorio, Eretz Israel, sea básicamente, exclusivamente para el pueblo judío. Entonces, en la medida en que haya altos el fuego, en la medida en que haya cese de hostilidades, pues sin lugar a dudas Israel no va a lograr cumplir sus objetivos estratégicos, y en cambio sí le conviene ampliar un poco el rango de sus operaciones militares, porque también la percepción que tenemos es que Irán no quiere un enfrentamiento directo con Israel, sino que va, como bien lo acaba de explicar Catalina, a hacer operar sus satélites en el Líbano, en Yemen, en Siria, quizás para asestar golpes claves contra intereses de Occidente y por supuesto también de Israel. No sé, Gonzalo, si también coincide en que Israel está buscando la escalada regional de una forma para ganar tiempo o, digamos, buscar nuevos apoyos internacionales. Claro, yo concuerdo contigo, Catalina. Hay algo interesante aquí, y es que este ataque, obviamente, ¿no?, al consulado verdaderamente refleja, obviamente, la intención de Israel en momentos en donde su primer ministro tiene una gran presión internacional por el tema de Gaza. Es decir, cuando se hace un conflicto, generalmente te centras en él. En este caso, Israel decide. ¿Qué hubo detrás? Aquí en Washington aún no se sabe. Las agencias, bueno, obviamente la Casa Blanca no ha respondido a esto. Se refieren al gobierno de Israel para que lo haga, pero ¿qué hubo detrás de ello? ¿Por qué se atacó en un momento en donde precisamente el ministro, el premier de Israel, Netanyahu, está siendo fuertemente cuestionado por su ofensiva militar en Gaza? Lo que sí es de esperar es una reacción. Va a venir, no sabemos cómo se va a hacer. Hoy precisamente se habló en la Casa Blanca, aquí en el briefing, del tipo de amenaza que puede darse. En este momento, obviamente, se ha incrementado las defensas aéreas de Israel. Se informó también que el nivel de alerta está en su máximo en este momento en Israel. Vendrá efectivamente la respuesta. No sabemos cómo se va a dar, pero se va a dar. Por otro lado, Irán también sabe del poderío, la supremacía militar de Estados Unidos, que a través de Israel, pues obviamente podría también responder, ¿no?, a esta respuesta. Así es que una situación bastante complicada que solamente en el fin de semana se podría resolver, se podría dar. Esperemos que no sea como lo indican los analistas acá, que pintan un cuadro bastante oscuro de lo que puede ocurrir este fin de semana allá en el Oriente Medio. Jorge, también para tener su opinión, le pregunto, ¿coincide en que es Israel quien está provocando un poco esta escalada ya con este ataque a, como decíamos, ¿no?, la embajada de Irán en Siria? Netanyahu siempre ha sacado la carta de Irán cuando lo ha necesitado. Ahora bien, yo sería muy escéptico a la hora de pronosticar un ataque o una escalada o algo que vaya mucho más lejos de lo que estamos habituados en los últimos tiempos. También sabemos que Irán, cuando mataron a Soleimani, si no recuerdo mal, también amenazó con matar a Trump y a Mike Pence, ¿no? Y no parece que eso haya ocurrido. No sé, hay una sensación que Jamenei no quiere ir a la guerra. Todos nos preocupamos mucho, es normal que los israelíes se pongan a cubierto, pero también tengo la sensación de que Jamenei tiene la conciencia de que una guerra con Israel, o ir a la guerra a esta escala, puede ser su final. Y es mucho más probable las preguntas o responder las preguntas que hace Catalina, si responde, a través de quién lo hace, si se implica directamente. Y por supuesto siempre sabemos que Netanyahu siempre va a usar Irán en los momentos de que se encuentre sin salida a sus planes.
Sí, parece, Catalina, una salida esto hacia adelante un poco desesperada de Netanyahu cuando en el seno de Israel también hay cada vez más divisiones. Sí, realmente, o sea, lo es y es una manera también para salvarse. Ya sabemos, yo creo que va quedando claro que en la medida que esta guerra en Gaza se alarga y en la medida en que las cosas se complican y él busca menos salida, incluso para el intercambio y para lograr rescatar los rehenes que al menos quedan vivos, que no sabemos realmente cuántos son, es una manera de salvarse y está buscando y complicar y meter a Irán de una manera mucho más compleja en esta situación y buscar que realmente no solamente Irán, sino que Hezbollah, que también lo hemos visto en las últimas semanas, como Israel está buscando realmente que este frente se vuelva mucho más activo y lograr traer a Hezbollah a una guerra mucho más extensa en esta parte del norte de Israel y del sur del Líbano. Es una parte para él también para salvarse, porque en la medida que estos conflictos continúen y se hagan más extensos, pues significa que no habrá un cambio político en Israel, aunque ya lo están hablando de hablar elecciones posiblemente a final de año. Sin embargo, si las circunstancias siguen así, no se harán. Vamos a ver realmente cómo responde Irán. Realmente Jamenei no ha querido meterse en una guerra, pero él también se está jugando su credibilidad, no solamente con los iraníes, sino con millones de personas en el mundo árabe, especialmente en Oriente Medio, que realmente siguen sus palabras, su oposición a Israel y están esperando a ver cómo reacciona, porque después de este ataque ya no es una broma y realmente aquí han prometido venganza y creo que esta vez no pueden dejar que estas palabras se vayan con el aire. Pues sin duda es una cuestión que seguiremos en las próximas horas, días o semanas, esta anunciada reacción iraní. Pero antes de cerrar con este tema, me gustaría tener sus reacciones sobre unas informaciones de estos últimos días que esclarecen un poco cómo el ejército israelí ha llegado a sumar un número de víctimas mortales tal como son 33.000, ¿no?, personas, según el Ministerio de Salud de Gaza, porque la revista 972, creada por periodistas israelíes y palestinos, ha revelado una investigación en la que evidencia el uso de la inteligencia artificial, concretamente llamada Lavender, por parte del ejército israelí, en que, según las fuentes que tiene esta propia investigación, en la que citan a soldados, a militares de Israel, se le permitía a esta inteligencia artificial utilizar un ratio de hasta 15 víctimas mortales civiles con el objetivo de matar a un comandante junior de Hamás, mientras que si el objetivo era un comandante senior, el número de víctimas llamadas colaterales, ¿no?, de forma eufemística, podría superar incluso las 100. Bien, escuchemos palabras de Antonio Guterres al respecto. Estoy profundamente perturbado por los informes de que la campaña de bombardeos del ejército israelí incluye la inteligencia artificial como herramienta para identificar objetivos, en particular en zonas residenciales densamente pobladas, lo que provoca un elevado número de víctimas civiles. Ninguna decisión de vida o muerte que afecte a familias enteras debería delegarse al frío cálculo de los algoritmos. Bien, un algoritmo, además, un sistema llamado Where's Daddy, ¿no?, que, digamos, priorizaba atacar a los objetivos cuando estaban dentro de sus casas con, digamos, proyectiles de cero precisión que derrumbaban edificios enteros con familias enteras para no gastar bombas caras, ¿no?, según las propias fuentes de esta investigación. Aquí Antonio Guterres critica el hecho de que se deje en manos de algoritmos la guerra, pero finalmente estos algoritmos no están programados por personas, digamos.
Sí, y a esto que acabas de reseñar, Rosa, debo añadir también una investigación del diario Haaretz israelí, en el que se dice que la manera en que el ejército de Israel está organizando la ofensiva en ciertos sectores de Gaza funciona más o menos con comandos de soldados israelíes independientes que toman decisiones sobre el terreno de manera autónoma. Es decir, en vista de las circunstancias que están viendo, de la eventualidad a la que se están enfrentando, actúan. Y entonces, de alguna manera, eso explica el elevado número de muertos civiles y particularmente el ataque contra el convoy humanitario del que hemos hecho reseña y que causó la muerte de ocho cooperantes. Es decir, se toman decisiones en caliente sobre el terreno sin que de alguna manera un comando central autorice ciertas acciones y sin que haya la corroboración de datos necesaria para terminar atacando un convoy que, por lo que sabemos, estaba plenamente identificado y además había comunicado a las fuerzas de defensa de Israel sobre la región que estaban llevando a cabo una operación de repartición de comida. Jorge, no sé ¿cómo lee usted estas informaciones del uso de inteligencia artificial? ¿Se le puede atribuir a la máquina decisiones que realmente pueden venir dadas por los altos cargos del gabinete israelí? En primer lugar, lo que me parece es verdaderamente preocupante porque puede definir lo que sería la guerra que siempre hemos pensado que sería del futuro. Es decir, se han hecho incluso simulaciones de cómo serían unos grandes enfrentamientos de grandes potencias en los momentos en los que todo se decide en milisegundos, ¿no? en poco tiempo. Es muy preocupante, es muy alarmante. Estoy deseando leerlo en profundidad para ver hasta cuál es el alcance, pero es también muy indicativo, y como pasa en Ucrania, de cómo está avanzando la tecnología y cómo serán las guerras, no solo del presente, sino del futuro. Gonzalo, su opinión al respecto también. Claro, bueno, la denuncia que hace el secretario Gutiérrez, obviamente, no solamente es alarmante, sino que si llega a confirmarse efectivamente, estamos citando, obviamente, medios y el propio secretario está diciendo que tiene informes al respecto, pero si llega a confirmarse, no solamente es preocupante, sino que también es censurable que se dé esta situación. Por un lado, eso por un lado. Por otro lado, el uso de la inteligencia artificial, como bien lo dices, totalmente tira a la borda el concepto de proporcionalidad que se mantienen en este tipo de situaciones. Por parte del ejército de Israel, también, Rosa, algo muy importante, y es que siendo un ejército tradicionalmente muy preciso en sus ataques, utilizando la última tecnología que proviene de Estados Unidos, el hecho de que haya sucedido esta situación, obviamente, y una excusa totalmente inaceptable, inadmisible, ¿no? De que hubo fallas en el proceso, que hubo una verdaderamente falla lamentable en todo este proceso contra los trabajadores humanitarios, es verdaderamente no solo preocupante, sino que, reitero, censurable, porque nos estamos dando cuenta de que Israel está utilizando, como bien se ha mencionado, si se quiere, el sentido de los comandantes sobre el terreno, no lo que aquí se llaman las reglas de la guerra, ¿no? De rules of engagement, sino que es algo que se deja a los comandantes, a los jefes militares sobre el terreno actuar. Y eso es algo que totalmente viola cualquier protocolo en términos de guerra, en términos de conflictos. Rosa. Catalina, muy rápidamente para cerrar este tema, tú que has cubierto el terreno en Gaza, ¿te parece que el uso de la inteligencia artificial puede explicar este elevadísimo número de víctimas civiles en esta ofensiva, o que realmente es una decisión que se ha tomado con una política muy clara? Yo creo que más allá de la inteligencia artificial, que también la estamos viendo en la guerra entre Ucrania y Rusia y que seguramente está siendo utilizada obviamente por todos los ejércitos, pero obviamente la estamos viendo en evidencia ahora que el ejército israelí está activo, la realidad es que la crueldad con la que reacciona el ejército israelí dentro de la franja de Gaza y la desproporcionalidad y la rapidez, sin realmente pensar tres veces si esa
esa persona realmente es un civil. Por ejemplo, lo que hemos visto en esta investigación del Central World Kitchen es que realmente piensan que uno de los hombres que va en uno de los automóviles tiene un paquete y lo confunden con un arma y por eso habría disparado el dron, realmente sin llegar a pensarlo, sin llegar a analizar realmente quiénes son los que van ahí y hacer un trabajo más profundo de investigación. Si esto pasa con 3 carros de una organización internacional que ya han avisado y que están coordinados con el ejército israelí, imagínense lo que pasa con civiles. Lo que vimos la única vez que yo estaba en Gaza en el 2014, obviamente nunca tiene la proporción de esta guerra que estamos viendo actualmente. Ya era una cosa desproporcionada la manera como actuaba y como disparaba el ejército israelí sin pensar 3 veces, especialmente a civiles. Entonces, sí, obviamente es absolutamente preocupante, además el abuso de la inteligencia artificial y especialmente todo lo que puede pasar si realmente no hay seres humanos pensantes detrás de ella, realmente analizando quiénes son esos seres humanos que están sacrificando sus vidas y a quienes están asesinando. Pero sí, ya desde antes también se actuaba realmente con un abuso de la fuerza desproporcionada y absolutamente inaceptable. Catalina, mencionabas la guerra en Ucrania, donde también está siendo un campo de experimento con nueva tecnología armamentística. Precisamente cerremos este programa hablando de cómo la guerra en Ucrania, en cierto modo, está sirviendo de motor de cohesión y de expansión de la OTAN, cuando hace años se había dado incluso por estar en un estado de muerte cerebral, palabras de Macron de 2019. La OTAN celebró este 4 de abril su 75 aniversario y para cerrar este programa les pediría brevemente su perspectiva sobre el futuro a corto o largo plazo de esta organización, Eduard. Bueno, como bien lo has dicho, la OTAN de alguna manera se ha remozado gracias a la guerra en Ucrania, pero básicamente por el temor que tienen los países europeos de que Vladimir Putin cruce las fronteras y termine entrando de lleno en Europa occidental. Vemos países como Alemania, por ejemplo, en que prácticamente están cambiando su doctrina militar, están preparando mejor a sus ejércitos en caso de que esta eventualidad llegue, y de hecho ya prácticamente todos los países finalmente están cumpliendo la exigida cuota del 2% del PIB de inversiones en armas, que también era el reclamo de un Donald Trump cuando era presidente, en el sentido de que no iba a seguir defendiendo a países que no estaban invirtiendo lo suficiente en su propia defensa. Sí. Ahora la OTAN, con la perspectiva de un eventual triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, pues obviamente tiene que empezar a dinamizar o empezar a mover otro tipo de dinámicas para lograr los recursos y prepararse para una eventual intervención rusa. Gonzalo, rápidamente, ¿qué tan viva está esta conversación sobre el rol de Estados Unidos en la OTAN ahí mismo en Estados Unidos? Claro, bueno, 75 años en donde Estados Unidos debe seguir liderando una organización que incluso hasta hace poco, o más bien hasta hace unos años, se pensaba que su rol había decaído hasta cierto punto en su terreno internacional. Sin embargo, está más vigente que nunca. Se debe seguir remozando, Estados Unidos debe seguir liderando, Estados Unidos debe seguir creando esta coalición de países ante amenazas militares que pretenden precisamente destruir en muchos casos democracias, libertades y de nuevo 75 años en donde más que nunca Estados Unidos debe seguir liderando esta alianza del Atlántico. Jorge, y desde Europa, ¿cómo se percibe esta escalada de la retórica de una preguerra prácticamente en Alemania o en Francia? Pues como una forma necesaria de concienciación ciudadana. Hay cambios entre los países del bloque del este y los del bloque occidental aquí en España, pero lo que está claro es que la OTAN es inviable sin Estados Unidos, que Europa no tiene defensa posible sin Estados Unidos, y no solo eso, es que la cuestión es de disuasión. Hay que ser muy ingenuo para pensar que es posible disuadir a Rusia sin Estados Unidos, y por mucho que acelere el gasto, el incremento de gasto, una estrategia defensiva seria por parte de los países europeos, es inviable sin el paraguas de Estados Unidos. Yo no creo que Donald Trump, más allá de toda esta campaña, sea capaz de decir, como decía, yo voy a decirle a Putin que no cumpla con el 2%, ataque a ese país. No va a pasar tampoco que se vaya, no creo.
pero de todos modos es muy alarmante. Europa se tiene que preparar, pero necesita, antes de quedarse solo en casa, que Estados Unidos le proteja o, digamos, que cree ese paraguas o ese escudo disuasorio ante Putin, que desde luego, si tiene un triunfo en Ucrania, yo estoy prácticamente convencido de que puede probar suerte en otros lugares, como ha dicho la inteligencia alemana. O sea, es decir, no soy yo con mi información propia el que puede revelar esto. Catalina, rápidamente tu opinión para cerrar este programa. Yo creo que tienen grandes retos la OTAN. Realmente ha sido interesante ver lo que ha pasado en Bruselas en estos días con las propuestas que traen realmente para tratar de ayudar a Ucrania. Realmente se nota otra dinámica dentro de la organización, pero realmente el resultado final lo veremos en esa cumbre que se realizará en Washington para celebrar esos 75 años. Realmente yo creo que para entonces tendrán muchos más retos, porque la situación en Ucrania, sin la ayuda armamentística norteamericana y con la situación que está en este momento en el frente, en ese momento será más delicado y tendrán que tomar decisiones absolutamente difíciles en ese momento. Bien, muchísimas gracias entonces por esta conclusión final, Catalina, que nos deja la mirada puesta en esta cumbre de Washington. Jorge, Catalina, Gonzalo, Eduard, muchísimas gracias por su participación, también al equipo técnico y al equipo de producción, y a ustedes, como siempre, por su atención. Ya regresamos.